Además, ha publicado varios artículos en revistas académicas importantes. Adicionalmente, se ha desempeñado como experto en más de 75 casos en tribunales de inmigración. Los casos involucraron a personas de México, El Salvador, Honduras, Guatemala y Colombia. Y tenemos a Jochen Klashmit. Es graduado del programa de Ciencia Política de la Universidad de Múnich y en febrero de 2014 se le fue otorgado el título de doctor por la Universidad de Múnich, donde se graduó summa cum laude. Entre julio del 2016 y 2020 era el profesor principal de la carrera de la Facultad de Ciencias Políticas Internacional, adjunto de Relaciones Internacionales en la EAFIT. Sus áreas de interés académico son la geografía política, teoría de la diferenciación en relaciones internacionales, conflicto y seguridad en América Latina y la teoría del sur global, entre otros. Realizó estancias de investigación en la Universidad de las Américas Puebla y en la Universidad Autónoma de Sinaloa, México. Cuenta con un número importante de publicaciones académicas, incluyendo libros editados y artículos en revistas académicas. De igual manera, contribuye con frecuencia como experto en temas de América Latina en los medios de comunicación. En la actualidad es profesor investigador y coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Católica. Me cuesta un poco la pronunciación en Alemania. Entonces, primero que todo, agradecerle su participación en estos espacios. Es de gran importancia para nosotros como comunidad universitaria y para los estudiantes de ciencia política en mitad de todo este contexto que estamos viviendo nacionalmente, pensar cómo estamos percibidos desde las afueras, por decirlo así, cómo se nos está mirando desde afuera. Entonces, para iniciar también la discusión, pues actualmente lo que vemos entre todo este paro nacional, todas las protestas, evidenciamos una clara crisis política en el país, de un gobierno que no ha logrado responder a las peticiones de los ciudadanos, que es algo que se ha venido acumulando históricamente a partir de un montón de decisiones que se han enfocado en beneficiar, por decirlo así, a estas élites políticas, que ya está reventándole en la cara, por decirlo así, en mitad de las protestas que están en este momento a manos no solamente de jóvenes, sino también como personas obreras, que son quienes normalmente deben trabajar por su día a día, que no han tenido mayores compromisos en estos días o que deben dejar de lado, por decirlo así, sus trabajos diarios, sus ingresos del día a día, para dedicarse a mantenerse firmes ante este gobierno que ha respondido principalmente con represión ante la población. Entonces, quisiera iniciar preguntándoles cómo ha sido la presentación, la narración que se ha dado de los hechos que se han dado aquí en Colombia desde el exterior. Entonces, ustedes decidirán quién quiere hablar primero. Pues no sé, pero creo que tal vez sería mejor que Jonathan, dado que Estados Unidos tal vez tienen un involucramiento más importante con Colombia, así que posiblemente va a poder decir varias cosas que entonces yo puedo ignorar y yo voy a llenar un poco los huecos. No sé qué te parece, Jonathan. Obviamente no quiero incomodarte. No, no hay ningún problema. Me parece excelente. Muchas gracias por la invitación. Sé, es mucho trabajo organizando eventos. Entonces, gracias a la universidad, a Laura y al doctor Vladimir Robinsky. Creo que lo que está pasando hoy en día en Colombia, la verdad me da mucha tristeza. Estamos en una crisis. Pienso que vale la pena mencionar que los ciudadanos no son el enemigo. Al final de cuentas, Colombia es un país democrático, la gente puede protestar. Creo que hay muchas cosas que están pasando. Primero, COVID, creo que el gobierno ha sido un fracaso, lo que han hecho en Colombia con la crisis, la desigualdad, lo que acabas de mencionar. Y hay otros temas que podemos tocar, el narcotráfico, crimen organizado, violencia, desigualdad. Creo que en términos de Estados Unidos, el gobierno está preocupado por los derechos humanos.
El gobierno han mandado varios mensajes, hay ONGs aquí y en otras partes de Estados Unidos y el mundo que han hablado sobre, por ejemplo, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, que han dicho que lo que está pasando es, hay que hablar sobre la democracia, hay que hablar sobre la policía, y el mensaje que el gobierno ha dado, creo que el gobierno de Estados Unidos está preocupado y no me entienden mal. Yo no quiero que ustedes piensen que un gringo de Estados Unidos está diciendo que, bueno, hay muchos problemas en Colombia y no hay problemas aquí. Claro, hay problemas en todo el mundo. Igual, tenemos que reformar la policía aquí en Estados Unidos. Igual, hemos tenido problemas. Pero lo que yo he visto en términos del mensaje del gobierno, la administración Biden y Kamala Harris están preocupados por los derechos humanos y están preocupados por lo que está pasando. Colombia es un aliado principal de Estados Unidos. Creo que vamos a ver un cambio radical entre la administración Trump y Biden. Biden estuvo en el gobierno por 8 años. Biden está muy preocupado por la paz en Colombia. Y Biden estuvo con el Plan Colombia y el mensaje que él ha dado, el mensaje de Juan González, por ejemplo, y otros en el gobierno, es Colombia es un aliado principal y Estados Unidos quiere apoyar en el proceso de paz y qué es lo que va a pasar. Pero creo que sí va a impactar la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia. Johan, ¿algo para completar de ahí o seguimos la discusión? No, en realidad tengo varias cosas de decir desde acá, desde Europa, que obviamente se diferencia mucho más que Estados Unidos, ¿no? Cuando la reacción mediática en Estados Unidos es más o menos homogénea dentro de Estados Unidos, aunque me imagino no necesariamente entre izquierda y derecha en Estados Unidos. Acá hay una diferenciación muy grande entre diferentes países, ¿no? Por ejemplo, en España, lo que yo pude observar, no es necesario que les cuente nada, porque en España esencialmente el discurso mediático es igual al discurso mediático que uno puede encontrar, por ejemplo, en Colombia, ¿no? También en España creo que hay una continuidad mucho más grande que en otros países europeos, simplemente porque los países latinoamericanos generalmente son pues objeto de interés más bien continuo. Y en otros países europeos son más como observaciones de carácter puntual, así que a los consumidores de medios de comunicación de acá, pues quienes consumen los medios así normales, periódicos normales y no decimos publicaciones académicas de interés dedicado, eso obviamente es otro público mucho más especializado, pero al consumidor así X de medios se les ofrece una impresión un poco sacado del contexto, ¿no? Porque así como lo construyen varios medios acá en Alemania, también unos medios importantes, es como hubo una reforma de impuestos y la gente se manifestaron contra pues esa reforma y hubo violencia policial, ya. Y obviamente eso es una parte importante de la historia, pero no es la historia entera, porque hay un contexto desde antes con la polarización alrededor del referendo. Hay una historia con la violencia policial ya desde pues mucho tiempo, pero sé que se concretizó y polarizó mucho más con los eventos de 2019 y con la masacre de 2020, cuando yo todavía estaba en Bogotá, ¿no? Como profesor en el Rosario. Así que para los alemanes X, entre comillas, creo que les falta mucho contexto para entender qué exactamente está sucediendo en Colombia. Y creo que ese panorama es igual, por ejemplo, en los medios de Inglaterra, donde uno puede ver más o menos el mismo estilo de reportar.
Y todavía se pueden aislar algunos casos interesantes, por ejemplo, que un periodista quien regularmente reporta desde América del Sur en medios más de tilde conservador, ahora claramente atribuyó la culpa al gobierno y a las fuerzas de seguridad, ¿no? Cuando, por ejemplo, durante las protestas de 2019, ese mismo periodista estuvo pues también de ese lado, pero mucho menos decidido. Ahora el mensaje es también en un medio líder de la derecha alemana, también el mensaje es el gobierno está matando a civiles, ¿no? Y no está, no ocurren, no se copian esas atribuciones que ocurren en veces en ciertos medios, voy a decirlo así, en Colombia desde la derecha, donde se atribuye vandalismo y cualquier cosa. Y en ese sentido, los reportajes han mejorado claramente. También se encuentran diferentes mensajes interesantes más desde el punto de vista tal vez europeo, o no sé si el Reino Unido todavía es europeo, pero no sé, por ejemplo, en el Economist hubo un artículo que condenó claramente a Duque diciendo que ese presidente conservador, lo único que ha logrado era el primer presidente socialista de Colombia, ¿no? Y básicamente construyendo así un pronóstico muy decidido, muy fuerte, una clara deslegitimación del actual gobierno y un claro pronóstico para el futuro, lo que ocurrió también en otros medios de Alemania, incluso en una serie de artículos escritos por Günther Mayholt, quien es vicedirector del principal tanque de pensamiento en Berlín, ¿no? De la Fundación Ciencia y Política, SWP, quien tal vez de todos los expertos regionales en Alemania tiene un papel muy importante y quien conectó los problemas y la violencia interior de Colombia con el panorama político regional de América Latina y que varias posiciones analíticamente interesantes. Una, por ejemplo, era que ahora con el posicionamiento de Prosur a favor del gobierno colombiano, básicamente se eliminó cualquier posibilidad para hacer eso un foro regional más allá de las posiciones ideológicas. Otro periodista escribió que lo mismo que el Economist, que ahora sí iba a haber un presidente socialista en las próximas elecciones y además, y ahí me parece la cosa un poco paradójica, porque de un lado ese periodista no cree los pronunciamientos del Centro Democrático sobre el vandalismo, etcétera, etcétera, pero del otro lado sí está de acuerdo con lo que dice sobre una futura política exterior de Petro, ¿no? Y entonces hay un riesgo que Colombia saldrá de Occidente y generalmente confundiendo a Colombia con Venezuela, que obviamente no es el caso. Bueno, pero eso es entonces el panorama. Intenté pues renarrar algunas de las narrativas que se encuentran en el paisaje mediático de acá. Obviamente también hay otros medios, ¿no? Para ni hablar de los medios rusos, de RT, quienes obviamente se aprovechan de la oportunidad para reportar problemas de un aliado de Estados Unidos con sus fines políticos propios, claro. Más o menos eso es lo que está ocurriendo. A eso se suman, obviamente, los colombianos quienes viven acá, quienes frecuentemente estudian acá y que han hecho una serie de eventos muy visibles en París, en Berlín, en diferentes ciudades universitarias, en Múnich, etcétera, etcétera. Así que eso sí es una crisis visible. Los reportes mediáticos en general han sido competentes, aunque un poco pues aislados obviamente de su contexto, porque fuera de España, en Europa y fuera de algunos medios como el Economist,
no hay, pues no hay una narrativa continua sobre América Latina o sobre Colombia, así que aparece como un evento inesperado, sin todo el contexto que se necesitaría, pero que en general es competente y muy crítico del gobierno y de las fuerzas de seguridad. Sí, me parece que hay varios puntos interesantes en eso y quisiera también como que nos pensemos, incluyendo también a los estudiantes que están aquí participando, cómo estos medios al interior del país también están narrando estas noticias, cómo nos están contando, cómo le están contando a las personas que se informan por medio de noticieros nacionales, que se informan por medio de canales como RCN, Caracol, también dinámicas que se han dado al interior de la revista Semana. He notado también ese tipo de narraciones desde el país, creo, en donde tratan de poner también a la ciudadanía como en esta posición de secuestrados, por decirlo así. Y, y creo que un claro ejemplo es ayer, cuando en bueno, pues según los videos en Ciudad Jardín, cerca de incluso la Universidad de ICESI, en una de las vías que se usa a diario para llegar a la universidad, em, civiles con armas amenazaron e incluso alcanzaron a disparar a la guardia indígena. Y varios de los titulares que habían al respecto eran como los civiles y los indígenas se enfrentaron, o se muestran videos en los que los indígenas, como ni siquiera está muy claro como si se entraran en unidades residenciales. Hay algo de desinformación que se está dando bastante fuerte, por ejemplo, en cuanto a las imágenes de protestas en días anteriores también en Puerto Resistencia, acá en la ciudad de Cali. Una vez salía el SMAT de esta situación y en las noticias apareció como la comunidad de Cali está celebrando el retiro de la reforma tributaria, cuando era celebrando en ese momento que el SMAT se había retirado del espacio, se habían quedado sin municiones después de tanta resistencia de la población. Y encontramos entonces que en las noticias nacionales, en los medios que se supone, bueno, los tradicionales que manejan incluso la información de los canales nacionales de la población a los que uno puede acceder cuando no tiene un servicio por cable, que te están informando, te están transversando las noticias de esa forma, tan descaradamente, o incluso ayer, antier, se dio desde la fiscalía, creo que fue una entidad del gobierno, se publicó una captura de alguien que se había capturado hace ya unos años atrás y que se notaba claramente el montaje, la edición en Photoshop, que se veían los pies claramente editados. Hasta Photoshop en Twitter se pronunció al respecto, dijo que ellos con sus programas ofrecían también tutoriales y cursos para el Estado colombiano si los desea utilizar. Em, pero eso también ha mostrado, ha logrado romper al interior de la población, ha mostrado ya como estos desencuentros entre las distintas estratificaciones sociales, entre la desigualdad, entre el privilegio. Y eso claramente ha tenido repercusiones muy fuertes. Creo que en parte las situaciones que se dieron ayer responden mucho a esta información que se está mostrando. O ahora, antes de iniciar también la sesión, les comentaba a- creo que estaba Johan y el profesor Vladimir, em, que ayer yo circulaba por la ciudad de Cali, estaba regresando a la casa de la Loma de la Cruz, estaba oscuro, eran como las 7 de la noche, no estaba tarde, y en una parte en la oscuridad, total oscuridad, estaban unos dos policías, estaban armados, estaban ocultos en toda la oscuridad. Habían otras dos personas vestidas de civiles cerca a los policías y a un carro que tenía una camioneta donde a lo mejor había más gente. Em, y en el momento en que pasó otra persona que iba circulando por ahí, empezó a gritarle a los policías, empezó a decirles sapos, como a decirles vendidos. Las personas que estaban vestidas de civil
cerca a los policías, estaban ya como alerta, intentando, como queriendo dirigirse a las personas que estaba gritando, no pasó mayor cosa, pero también parte de la reacción de los policías fue gritarle responder a quienes estaba gritando que era un comunista, a modo de insulto, que demuestra también la desinformación de la población, no solamente población civil, sino también policía, militar, y cómo responde a estos medios de comunicación. Entonces, esto para consultarles, para preguntarles cuál es su punto de vista, de cuáles son las repercusiones que pueden tener en sus respectivos sitios ante estos medios de comunicación. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene esa forma en la que se están mostrando los medios en sus países, en Europa, en Estados Unidos? ¿Cuáles son las consecuencias que creen ustedes puede haber detrás de esto? Jonathan, que tienes el micrófono Ay, encendido. perdón. Sí, creo que, bueno, es una pregunta complicada. Hay varias cosas. Primero, en las encuestas en Colombia, nadie confía en los medios de comunicación. Cuando uno analiza las encuestas, hay muy poca confianza en el gobierno, hay muy poca confianza en los políticos en general. Yo he hecho grupos focales en varios años también en Colombia y estaba analizando las encuestas, que al final de cuentas la gente no confía en el gobierno. Y en la prensa es interesante porque la gente piensa, no, no, son dueños de varias personas élites que están controlando el mensaje. Entonces, lo que yo he visto en Estados Unidos y el New York Times ha publicado no solamente en inglés, también en español, artículos gigantes en la primera página del New York Times, hablando sobre Colombia, ojo, hablando sobre Colombia, con todo lo que está pasando en Estados Unidos, con más que 500,000 personas que han muerto por COVID. En la primera página sobre Colombia, qué es lo que está pasando, porque primero hay millones de colombianos que viven aquí, no solamente en Miami, en Nueva York, donde sea, en Estados Unidos. Pero publicaron en español sobre lo que está pasando, la crisis en Colombia, y hablaron sobre varias cosas, no solamente la policía, no solamente la desigualdad, Duque, que no es súper popular, pero también hablaron sobre la policía. Entonces, primero creo que el primer punto es, claro, creo que en Colombia la prensa, la verdad, no es popular. Hay periodistas que sí, no me entienden mal, hay periodistas que sí son muy buenos. Y hay mucha gente, como por ejemplo Sandra Borda, otros académicos que se metieron mucho en Twitter. Y yo he visto debates muy interesantes en Twitter. Vi la entrevista con Uribe en CNN, que se enojó tanto por 28 minutos. Entonces, creo que en Estados Unidos lo que yo he visto en general, los periodistas están criticando el gobierno. Como mi compañero, mi colega habló en Alemania y España, hay varias diferencias entre la gente. Pero creo que el otro punto que me gustaría plantear, porque hemos visto las protestas en Estados Unidos, es cuál es el papel que juega la policía. En Estados Unidos, porque invirtieron 10,000 millones de dólares en el Plan Colombia en 18 años, alaban de la policía de Colombia que ellos son el ejemplo, el modelo, que vamos a exportar el modelo. Mandaron naranjo a México, que la gente se ha olvidado de eso. Y bueno, Colombia es un país que ha logrado mucho, y sí es cierto, no me entienden mal, pero la policía, ellos son el modelo para América Latina. Vamos a mandar la policía a otros países, hemos logrado tanto, y Uribe cantaba victoria. Y Arlene Tickner del Rosario ha escrito mucho sobre eso, la exportación del modelo colombiano. Antes, en 2000, hablaban de Colombia, iba a ser un fracaso, un estado fallido, entre comillas, y en 2000, digamos, 15, 18, durante la administración Uribe, nosotros tenemos el ejército, bueno, primero es Chile, después Colombia, las Fuerzas Armadas tienen mucho poder y también la policía. Entonces, yo creo que hoy en día hay que decir, primero con las encuestas, que la policía, ellos no son populares, y número dos, la verdad, hay que reformar la policía. Primero, hay que hablar sobre el tema, que a veces es difícil tocar el tema, pero corrupción. Primero tiene que hablar sobre los sueldos, tiene que hablar sobre derechos humanos y tiene que hablar sobre educación. Pero a mí, cuando yo he hablado con mucha gente del gobierno, siempre dicen, bueno, Colombia es el modelo, que hemos logrado tanto, que los otros países pueden aprender
del éxito de Colombia. Y creo que Arlene Tickler en esos artículos o lo que ha escrito, creo que vale la pena mencionar el tema, que claro, hay que reformar y no me entiendes mal, con todo respeto. No todos los policías son malos, hay buenos, pero hay que reformar la policía. Hay que reformar la policía. Cuando yo hice grupos focales con mis colegas en Barranquilla, una vez una persona me dijo, a mí me da más miedo la policía que las FARC. Y me llama la atención que una persona diciendo que no, es que cuando la policía llega a mi barrio, un barrio marginal, voy a esconderme abajo de mi cama porque tengo tanto miedo. Entonces, a mí me llama la atención. Y no solamente son los grupos focales, también las encuestas de LAPOP, de Vanderbilt. Hay muchas personas que han hecho encuestas en América Latina. Entonces, creo que el primer punto es, sí, la gente no confía en la prensa. Hemos visto muchas cosas diciendo que no, los ciudadanos son culpables. Y el segundo punto es, ¿cómo podemos definir éxito y cuál es el futuro? ¿Y cómo podemos reformar instituciones en Colombia? Porque creo que sí, lo que mi colega, mi compañero dijo, Duque no es popular para nada, está abriendo la puerta. Sí, otros candidatos, Petro o quien sea, sí está abriendo la puerta porque al final de cuentas se quemó con mucha gente del pueblo y vemos la división entre la gente, particularmente la élite de Colombia y los otros ciudadanos. Quisiera también agregar algo y consultarte también cómo crees que está la percepción ante la policía, teniendo en cuenta que Estados Unidos también ha tenido una serie perdón, una serie de protestas alrededor del abuso policial. Pues no olvidemos también lo que pasó con George Floyd hace ya un tiempo y todo lo que se desató nacionalmente a partir de eso. Claro, tenemos debates todos los días aquí en este país. Hemos visto muchos problemas con la policía, racismo, discriminación, pero lo que me gustaría mencionar también es que los Estados Unidos son 50 estados, los estados son muy diferentes. En Nueva York, la policía, hay 38,000 miembros de la policía. El presupuesto es como si fuera un ejército, ¿me explico? Entonces, no todos son iguales. Y creo que reformar la policía, ¿qué significa reformar? Para algunas personas es quitar el presupuesto. El gobierno de Biden, la verdad, es como quieren invertir más, de hecho, pero más en educación, más en prevención. Y entonces creo que el debate de Estados Unidos sí está súper claro, que hemos visto un montón de protestas, gente hablando sobre discriminación, gente hablando sobre el racismo, pero no tenemos, digamos, la policía federal, ellos son el FBI. Entonces estamos hablando de 50 estados y muchas reformas tienen que ver con el estado, ¿me explico? Porque California no es Arkansas, no es Texas, no es Nueva York. Entonces uno tiene que ver con el otro tema, tenemos una policía militarizada, porque hay policías en Nueva Jersey, donde yo vivo, que tienen tanques. Porque después de la guerra en Irak y Afganistán, ¿qué vamos a hacer con los tanques? Hay pueblitos que tienen más vacas que personas, que tienen un montón de armas y tanques. Entonces, la otra cosa es cómo podemos reducir la violencia. También hay que hablar sobre la fuerza y la estrategia y los protocolos. Y la última cosa que me gustaría añadir, perdón, hay muchas personas, la verdad estoy de acuerdo, tenemos que hablar más sobre la academia de la policía, porque una persona se mete por 6 meses en Filadelfia, 9 meses, y puede ser miembro de la policía. En otros países, en Alemania, por ejemplo, es otro sistema, otro mundo. Entonces, yo creo que hay que invertir más, igual en Nicaragua, la gente tiene que invertir más tiempo en la policía. Entonces, yo creo que no es blanco, no es negro, hay gris, pero hay que invertir mucho más desde mi punto de vista en educación y hay que pensar en los sueldos. Hay un dicho en México que el de que no tranza no avanza. Y hay muchas veces lo que hemos visto, el dicho de plato plomo, a veces en Colombia, que, que si no ganas no tienes un buen sueldo, hay que ver, hay vínculos con el Estado y crimen organizado y tenemos que hablar y mencionar y reducir la corrupción. Claro que sí, y antes de pasarle la palabra a Johan, también es importante pensar en los términos colombianos de los contextos de desigualdad a que se enfrentan tantas partes de la población.
que muchas veces unirse al ejército, unirse a la policía, son una elección por falta de oportunidades por parte de la población, porque si vas a la policía vas a tener al menos una pensión estable, vas a tener un sueldo estable, vas a contar con ciertas garantías para quienes muchas personas que no pueden pagar una educación, que no pueden acceder a una educación superior, es la vía más fácil, por decirlo así, o más segura a la hora de buscar una estabilidad para ellos, para sus familias en mitad de estos contextos tan desiguales. Johan, te escuchamos. Sí, sí, obviamente eso es un problema y eso otra vez es algo que en Europa solo se ha destacado en España, ¿no? Yo diría que más, pues tienen toda la razón con los aspectos materiales, con los salarios miserables, etcétera, etcétera, pero en este caso también creo que estamos observando algo que uno podría caracterizar como una realidad paralela, ¿no? Que uno encuentra frecuentemente en las fuerzas de seguridad, no solo en Colombia, pero en América Latina entera, que los miembros de las fuerzas de seguridad viven en conjuntos propios, viven en sus lugares propios, tienen instituciones paralelas, pues en realidad viven mucho más aislados de sus comunidades y del país en general que un policía alemán o un policía estadounidense o cualquier cosa. Pues, y en ese contexto ha entrado una política realmente de desinformación interna. Y el ejemplo más drástico, creo, es la reportada presencia de ese neonazi chileno, Alexis, ¿qué era el nombre? Alexis López, creo, a la Universidad de las Fuerzas Armadas, a la Universidad Militar en Bogotá, ¿no? Y creo que eso es algo que vale la pena mirar más también desde el lado del investigador como yo. ¿Qué está pasando en términos de la educación militar en Colombia? Si realmente esa narrativa conspiracionista de la revolución molecular disipada, Dios mío, qué desastre, ¿no? Eso no es un concepto, eso no existe en la investigación real de ciencia política o de las ciencias sociales o de la investigación en estudios de seguridad, ¿no? Eso es un cuento chino, ¿no? Pero que está siendo retomado por Uribe. Y básicamente esa automanipulación de los órganos de seguridad que esencialmente está generando una cosmovisión conspiracionista entre sus propios miembros. Eso me parece como algo muy peligroso, algo que puede tener efectos a más largo plazo, que posiblemente es algo estructuralmente paralelo a toda esa dinámica de la doctrina nacional, doctrina de seguridad nacional de los años 50, 60, etcétera, pero posiblemente va mucho más de allá porque se conecta con narrativas de conspiración como QAnon, como todos esos fenómenos que hemos observado en los últimos años. Pero esta vez como doctrina oficial de un cuerpo de seguridad. ¿Qué tan preocupante es? ¿No? Y en realidad varios comentaristas han comentado sobre diferentes características del uribismo, de la ultraderecha colombiana que se asemejan a un culto, pero en realidad eso es algo que hay que mirar y que hay que investigar. Escribe entonces Ana Milena Molina, la Universidad Militar no es de las fuerzas militares, es una universidad pública que da un apoyo al sector de defensa. Sí, yo sé que tiene una forma de organización poco convencional, pero sí ahí se realizan capacitaciones para integrantes de las fuerzas militares, ¿no? Y creo que en ese contexto también llegó ese señor a la UNMG. Bueno.
Bueno, pasemos a preguntas que tenemos de los chicos. También les invito a que por el chat nos dejen sus preguntas o si quieren incluso participar verbalmente hablándolas y poner sus cámaras y unirse a la conversación, están totalmente invitados. Entonces, Felipe Ríos nos hace 2 preguntas. La primera es, ¿cuál ha sido el impacto de los colombianos que se han manifestado en el exterior con marchas o plantones frente a las diferentes embajadas visibilizando la situación del país? Y la segunda es, ¿qué responsabilidad internacional le cabe al Estado colombiano frente a la violación de los derechos humanos? Jonathan, te doy la palabra Sí, para iniciar. sí, yo creo que, bueno, vi que se organizaron en Nueva York, que he visto varias protestas. El papel de los ciudadanos, porque sí hay un montón de colombianos que viven en Estados Unidos, hay millones, muchos en Nueva York, Miami también y otros estados. Creo que lo que hemos visto, me gustaría, la verdad, ver más, pero lo que hemos visto es que son mensajes del gobierno. Gente como Juan González, que trabaja en la administración Biden, Kamala Harris, Joe Biden, lo que hemos visto por Twitter y lo que el gobierno ha dicho, que la gente puede protestar, que no están de acuerdo con los abusos a los derechos humanos. Pero también yo creo que en un largo plazo podría impactar la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia. Joe Biden está hablando mucho sobre Colombia es un país estratégico para Estados Unidos que quiere apoyar con el proceso de paz. Pero a largo plazo, creo que sí, los ciudadanos de Estados Unidos pueden presionar a la embajada, pueden presionar al gobierno. Eso también sucedió, a unos académicos en Colombia organizaron que vamos a ver, por ejemplo, fumigación otra vez, cultivo de coca, y creo que más que 1,000, si no me equivoco, académicos de Estados Unidos, América Latina y otros países firmaron y entregaron papel con personas importantes del gobierno de Estados Unidos que no están de acuerdo, académicos como Daniel Mejía de los Andes ha escrito un montón de artículos diciendo que fumigación no sirve para nada, que el cultivo de coca, lo que Estados Unidos ha hecho, no ha funcionado. Y la segunda parte, creo que digamos, la reputación o el poder blando, el soft power, como dice Joseph Nye, pesa. Entonces, Colombia es un país importante en la región, es un país importante en la ONU. Entonces, yo creo que al final de cuentas hay que hablar sobre el impacto que los eventos han tenido en la reputación de Colombia y todo lo que está pasando. Y la otra cosa es, creo que el pueblo ya está, hay muchas personas ya están, digamos, ya se cansaron de la impunidad, de la corrupción, de la desigualdad. Y Duque y el gobierno, la verdad, hay muchos temas. Un tema tiene que ver con la desigualdad, otro tema tiene que ver con el gobierno y qué es lo que vamos a ver en el futuro. Entonces yo creo que sí, al final de cuentas hay muchos ONGs, hay muchos académicos que han escrito un montón de artículos criticando la política del gobierno. El profesor Vladimir está levantando la mano. Santiago, ¿vas a participar? Vladimir, profe, no se te escucha. Sí, disculpe, yo tengo otra pregunta. Entonces yo espero la respuesta de Johan de pronto a la pregunta que ya hicieron y luego yo voy a lanzar mi propia pregunta. Gracias. Vale. Entonces, Santiago, danos un momento también, le damos la palabra a Johan para que nos responda a este par de preguntas y seguimos. Johan, te escuchamos. Sí, sobre las responsabilidades internacionales de Colombia. Bueno, es una pregunta muy compleja, ¿no? Obviamente hay que mirar muchos diferentes aspectos del derecho público internacional que tiene diferentes restricciones sobre qué tipo de armas se pueden utilizar en manifestaciones. Tengo
graves dudas si realmente se pueden utilizar lanzacohetes múltiples como se ha hecho desde las tanquetas del ESMAD en diferentes contextos, pero no sé, ¿no? Eso es un tema para un abogado ultra especializado en el tema, porque solo les puedo dar algunos fragmentos. Pero en general, el Estado colombiano ha adquirido una responsabilidad legal internacional de mantener los términos del acuerdo con las FARC, ¿no? Eso es algo muy básico y esas responsabilidades no son adquiridos por un gobierno, pero son adquiridos por el Estado y obviamente, bajo el presente gobierno no ha cumplido con ni la línea básica de esos acuerdos, ha sido ignorado completamente y eso no ha generado consecuencias. Obviamente en un contexto internacional muy problemático, donde incluso violaciones aún más graves no han generado ninguna consecuencia para diferentes estados. Así que lo que podemos observar en general a escala mundial es un grave debilitamiento de los diferentes regímenes e instituciones, etcétera, reglas, normas sobre los derechos humanos en general y en situaciones específicas como las protestas, la seguridad doméstica, etcétera, etcétera. Así que en realidad no creo en el momento que habrá pues obviamente puede haber efectos más de carácter habilitado por las características internas de la política colombiana, ¿no? Porque siempre el discurso político del centro democrático ha sido ese discurso de nosotros somos la gente de bien, ¿no? Nosotros somos los ciudadanos que sí limpian sus carros y trabajan y también nos respetan los países respetables, etcétera, etcétera, pues todo ese discurso que uno podría calificar como un discurso de castas casi, ¿no? Y en ese sentido sí sería, en términos de imagen, sería dañino para el actual gobierno también perder ese aspecto de respetabilidad. Y creo que eso sí está ocurriendo con el comportamiento abiertamente criminal de las fuerzas de seguridad que ya se ha mencionado. Y creo que si las instituciones van a tener algún efecto, puede ser por ese efecto discursivo, pero eso hay que esperar también. A ver, me parece muy interesante también cómo se va a comportar internacionalmente el gobierno colombiano en estos días y si hay alguna forma de reacción desde Estados Unidos, por ejemplo, ¿cómo va a ser la reacción? ¿Habrá alguna especie de nacionalismo o habrá un intento de distensión? Pues ahora definitivamente también cómo quieren salir de las posibles sanciones, porque también el derecho colombiano contempla sanciones importantes para esas formas de comportamiento y la responsabilidad legal últimamente está con el gobierno, ¿no? que últimamente es la autoridad de alto mando. Y ¿Cómo quieren salir de esa situación? Porque lo que menos creo es que en 2022 los colombianos van a volver a elegir un gobierno del centro democrático. Y algo va a pasar, ¿no? No sé qué, pero me parece muy indecisa y muy peligrosa, con mucha incertidumbre la situación. Gracias, Johan, perdón. Santiago, le damos la palabra al profesor Vladimir y sigues tú con tu intervención, que él tenía la mano levantada de un poco antes. Y después seguimos, después de Santiago, con la pregunta de Alexander que está en el chat. Profe Vladimir. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a Johan y Jonathan por un análisis muy completo sobre cómo ven la crisis.
actual en Colombia desde el exterior. Yo tengo dos preguntas. Yo estoy muy consciente que dos preguntas que voy a hacer son complejas también. Entonces, les pido disculpas por esas preguntas y entiendo perfectamente si deciden responder una sola de estas preguntas o incluso si de pronto no están preparados, para responder a estas dos preguntas. La primera pregunta tiene que ver, no sé si se puede hacer una especie de mapeo de los actores en Estados Unidos y en Alemania, porque sabemos que las crisis anteriores que vivió Colombia contaba con un apoyo importante para todos los actores prácticamente involucrados, un apoyo importante desde el exterior. Entonces, si ustedes pueden de pronto pensar en este momento cómo podemos tener este mapeo, quién realmente puede jugar al lado de quién. Un poquito, ¿sí? Y la otra pregunta, aún más difícil quizás, ¿qué creen ustedes? ¿Qué todavía falta por parte, en este caso de Estados Unidos y por parte de la Unión Europea, por parte de pronto otros pues, países en términos bilaterales, para realmente tener un pronunciamiento un poco más fuerte sobre lo que está pasando en Colombia? Gracias. Creo que podemos también unir esa pregunta con la que hace Alexander Arciniegas en el chat sobre, de acuerdo a la lectura que tienen desde el exterior en el escenario colombiano, que va a ser una profundización de la represión y del autoritarismo del gobierno de Duque por vía, por ejemplo, del estado de conmoción, en un contexto de la crisis internacional de la democracia y del incumplimiento del Acuerdo de la Paz, ¿qué tan efectiva podría ser la presión internacional de organismos multilaterales como ONGs y estados para disuadir un régimen como el de Duque en este momento? Entonces les damos la palabra. Jonathan. Sí, son preguntas bien complicadas. Creo que primero, tal vez soy realista en ese sentido, que los países no tienen amigos, tienen intereses. Y creo que Estados Unidos está muy preocupado con la frontera entre Colombia y Venezuela, las FARC, el narcotráfico. Duque llegó, habló con su amigo Trump 3 veces y Trump le dijo, ustedes no han hecho nada para nosotros. Es como, yo creo que al final de cuentas yo soy realista, que los países al final de cuentas se fijan en sus propios intereses. Y Colombia sí es un país importante, pero lo que yo he visto, por ejemplo, personas que es un gran amigo, colega Adam Isaacson de Washington Office of Latin America, muchos ONGs han escrito un montón sobre lo que está pasando en Colombia, los derechos humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, y ellos juegan un papel y ellos pueden, no presionar, no me entiendes mal, pero ellos pueden publicar información y impactar la política pública. Yo creo que en el largo plazo las Fuerzas Armadas están muy preocupados por lo que está pasando en Colombia. Trump subió el presupuesto de Estados Unidos a las Fuerzas Armadas. Obama hablaba de la paz Colombia, que él iba a invertir más en la paz. Yo creo que Biden va por ese rumbo, que Biden quiere que Colombia sea un aliado muy importante para Estados Unidos. Yo creo que Biden sí, la verdad, quiere invertir en la paz. Y la gente que se metió en el gobierno están de acuerdo con el proceso de paz. De hecho, tienen una visión diferente que el presidente Duque en términos de primero, cuál es el problema y cuál es la solución. Yo creo que en el largo plazo, si hay más muertes, no solamente discursos de los Estados Unidos, pero pueden reducir, o podría ser, que van a reducir el presupuesto, ¿sí? Y podrían quitar el presupuesto. Creo que lo que por ejemplo, la pregunta sobre, digamos, lo que sucedió en El Salvador con Bukele, no solamente que Bukele está controlando todo el poder, pero Bukele mandó a las tropas armadas al Senado, al Congreso, al Parlamento, en abril, el año pasado. Entonces, yo he visto un montón de críticas de Bukele y el gobierno más o menos está diciendo, de Estados Unidos está diciendo, mira, Estados Unidos, aunque no sea popular, es un aliado muy importante para El Salvador. Y lo que yo creo que lo que Bukele está intentando hacer es jugar con otros actores, China, Taiwán. Entonces yo creo que también hay otros países que se aprovechan.
Entonces, al final de cuentas, Estados Unidos, creo que sí es un aliado muy importante para Colombia, sí quiere invertir en ayudar al proceso, pero si hay más muertes, si hay más abusos de los derechos humanos, yo creo que podrían reducir el presupuesto. Y lo que cuando Bukele llegó a Estados Unidos, ni le hablaron. El gobierno de Estados Unidos ni llegó a la Casa Blanca, no quiere nada que ver con él. Y lo que está pasando igual en Honduras con Juan Orlando Hernández, otro tema, tiene que ver más con corrupción de su hermano, pero yo creo que están hablando que van a invertir más en Centroamérica, pero yo creo que van a reducir el presupuesto. Muchas gracias, Jonathan. Le damos la palabra a Jochen. Sí, pues solo puedo respaldar ese mensaje, ¿no? Hay varias consideraciones que hay que agregar. Creo que primero, la guerra contra las drogas poco a poco se está acabando. ¿No? Eso ya uno ve en el debate entre Trump y Biden en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Básicamente ambos trataron de distanciarse de una política represiva contra las drogas. En algún momento eso va a traer consecuencias en la política exterior de Estados Unidos y ya no van a tener tanto interés en una política represiva contra, pues como lo hemos visto obviamente con muy poco éxito en Colombia. Y eso también puede causar cambios en el estatus de Colombia en la política exterior estadounidense, porque yo creo que más allá de la lucha contra las drogas, contra insurgencia o cualquier cosa, siempre la importancia de Colombia para Estados Unidos era, durante los años de Bush, etcétera, etcétera, que Colombia fue un ejemplo exitoso para pues el modelo estadounidense en términos de la contrainsurgencia sí puede funcionar, el neoliberalismo norteamericano sí puede funcionar también en América Latina, tenemos amigos y socios en América Latina, Colombia fue como el país querido, ¿no? de la política exterior latinoamericana. Si es tan obvio que ya el modelo ya no es exitoso, que ya no está funcionando, que la población ya no lo quiere, etcétera, etcétera, eso también va a eliminar el valor de Colombia para Estados Unidos, porque en términos materiales, seamos honestos, toda esa política de contra narcotráfico, etcétera, etcétera, no ha reducido la cantidad de cocaína que llega a Estados Unidos, al revés, ¿no? Bajo el Nienie Hernández, perdón, bajo Duque, ha aumentado aún la cantidad de cocaína y eso es, pues no ha sido, para resumir lo que quería decir, no ha sido atractiva Colombia por resultados materiales, pero por el efecto narrativo que ha producido. Y ese valor se está destruyendo o ya está destruido y entonces pueden pasar muchas cosas. Muchas gracias, Jochen. Le damos la palabra a Santiago, que también estaba esperando para hacer su pregunta. Buenos Hola, días. Santiago, bienvenido. Bien, gracias. Básicamente, yo soy politólogo y abogado de formación del Rosario. Pertenezco a un observatorio de Hacienda Pública y Derecho Tributario. No hablo en nombre de ellos, pero digamos que a raíz de las protestas y esto nos pareció de gran interés el hecho de que lo tributario y lo estuviera dentro de los intereses, pues ahora sí de muchos, ¿no? Entonces, veíamos con gran interés el hecho de que la reforma tributaria estuviera digamos, en un primer lugar inicial dentro de las protestas, ¿no? Porque pues, no es un tema que en Colombia realmente se le ponga mucho interés o mucha atención. Entonces, desde Colombia, digamos que la academia, con iniciativas desde hace muchos años con la FES, que es una organización alemana, habíamos iniciado todo un proceso de que había que discutir realmente
lo tributario. Había que darse cuenta de las cosas en las que el Estado gastaba el dinero. Entonces había campañas sobre quiero saber sobre los beneficios tributarios, quiero saber sobre una serie de cosas, ¿no? Entonces, digamos que todo este tipo de cosas, el gobierno en ese momento, digamos así, no prestó suficiente atención, digamos, porque siempre hay oportunidades en Colombia del diálogo, ¿no? De escuchar a la academia, de escuchar a los diferentes actores. Y entre los años 19 y 20 yo creo que asistía a numerosas reuniones en el Congreso, con partidos, con universidades para discutir lo que finalmente llegó a ser algo muy desastroso en estos momentos, ¿no? Entonces, sí me parece que en estos momentos actuales de coyuntura está siendo muy peligroso no discutir los problemas esenciales de Colombia. Digamos que no se está discutiendo, o sea, ya dejamos de discutir acerca de lo tributario o de las cosas estructurales que tiene el país realmente. Entonces empieza así, como han dicho los invitados, un problema de profundo pues político al final sobre infinidad de cosas estructurales que tiene el país, pero que ya no están siendo discutidas o van a pasar, digamos, de agache cuando todo pase finalmente. Entonces, yo sí pienso o preguntaba, ¿no? Si el interés internacional, digamos, es el o si se escucha, pues, en diferentes instancias internacionales, intervenir, digamos, de una forma constructiva. Alemania lo ha hecho en Colombia muy constructivamente, digámoslo así, y creo que ese es como lo que esperaríamos que siguiera pasando, intervenciones constructivas sobre los temas esenciales colombianos. Y como escuchaba yo sé, es el hecho de que sí, de que hay temas que ya parecían estar superados, digamos así, en términos del discurso antidrogas. En un tiempo fue el discurso antisubversivo, luego fue el discurso antidrogas. Hoy por hoy el discurso es, o la narrativa, son como los intereses sociales, o sea, el cambio político entre unas posturas políticas y otras. Y yo sí quisiera saber cómo ven ustedes el ambiente internacional acerca de colaborar con Colombia en esos temas precisos de cambio institucional, no ya el tema de las drogas, ya no el tema de la subversión, sino el tema social, digámoslo así. Bueno, es una pregunta, muy, muy buena pregunta, y una pregunta bien complicada. Y creo que sí, creo que por lo menos en Estados Unidos, la política exterior de Estados Unidos, así en Colombia, sí hay prioridades. Creo que el tema de las drogas va a seguir como, claro, hay un debate, como mi compañero mencionó, que hay legalización de la marihuana. Hemos tenido miles de académicos que han dicho que la guerra contra las drogas ha sido una guerra perdida, un fracaso. De hecho, yo escribí un libro sobre el Plan Colombia, el título es La Guerra Perdida, sobre el Plan Colombia. Pero yo creo que Estados Unidos, en términos de las prioridades, porque lo que también desde mi punto de vista, si cada cosa es una prioridad, no hay una prioridad. Estados Unidos sigue pensando en la frontera con Venezuela, drogas, el cultivo de coca, 90% de la cocaína viene de Colombia, desde Colombia. Y creo que Estados Unidos está muy interesado en las reformas. Y es una pregunta que a veces las personas dicen, bueno, tampoco Estados Unidos no es la policía mundial, no tiene que meterse en cualquier país. Entonces hay una división, hay colombianos que tampoco quieren que nos dejen en paz, digamos, los gringos no tienen que meterse en cada cosa. Pero yo he visto, por ejemplo, hay muchos académicos que han escrito, que han publicado sobre reformas, y lo que me gustaría añadir es no solamente reformar una cosa, reformar varias instituciones y pensar en el corto y el largo plazo. Hay muchos académicos que han estudiado en Alemania, Estados Unidos y en muchos países
pero yo he visto proyectos de USAID, proyectos de ONGs, proyectos de, por ejemplo, Washington Office of Latin America, de Council on Foreign Relations, que están estudiando el problema. Yo creo que en el largo plazo a veces y entonces en conclusión sí hay interés. Biden creo que está muy preocupado por las instituciones. Yo creo que podrían invertir más en USAID, el Departamento de Estado, que Trump más o menos acabaron con el Departamento de Estado en muchos países en la región, estaba más preocupado con las Fuerzas Armadas, invertido mucho más. Pero al final de cuentas, creo que lo que me gustaría plantear es el contexto es importante. El contexto es muy importante y no hay una solución mágica. Y muchas veces lo que es una crítica de los académicos, y yo soy académico, que hemos escrito tantas cosas, pero al final de cuentas hay que pensar en la política. La mano dura en Colombia es popular, ¿sí? Las encuestas dicen que la mano dura es muy popular, en términos de drogas, de crimen, entonces tenemos que pensar no solamente en los estudios, la teoría, la investigación, pero en la realidad y el contexto y la división entre departamentos de Colombia, que Bogotá no es Putumayo, no es Meta, ¿sí? Medellín es otra ciudad. Entonces yo creo que pensar en la realidad, pero al final de cuentas sí hay interés y sí hay muchos académicos aquí estudiando el tema y Colombia es un país muy, muy importante para Estados Unidos. Muchas gracias, Jonathan. Johan, te damos la palabra. Pues, ¿qué más voy a decir? No, obviamente desde Europa no puedo decir tantas cosas porque Colombia, pues sí es un país de interés en muchos aspectos, por ejemplo, en la cooperación con la OTAN y todo eso, pero nunca va a tener la importancia acá que tiene Colombia para Estados Unidos, ¿no? Por falta también del enlace migratorio y otros aspectos. En términos de las comunidades de expertos, también desde Europa, pues obviamente hay un discurso de expertos sobre lo que está pasando en Colombia, pero otra vez esos son menos que en Estados Unidos también por la falta del interés de seguridad que al final ha sido combinado con importantes ayudas materiales a las fuerzas de seguridad de Colombia. Todo eso Europa no está dado, ¿no? Obviamente está cambiando la percepción de cómo funciona el gobierno, qué es el papel social del gobierno en Colombia, etcétera, etcétera, pero simplemente no creo que eso puede iniciar alguna acción importante, algo materialmente importante. Obviamente, como Santiago mencionó, hubo, pues desde las fundaciones alemanas, hubo intervenciones constructivas y estoy seguro que eso va a continuar, ¿no? Pero en el momento y con el presente gobierno creo que pues el espacio está muy limitado en términos de qué puede uno alcanzar en términos de discurso constructivo. Eso puede cambiar en 2022, pero ya veremos cómo va a ser eso. Eso puede configurarse de muchas maneras también según la situación internacional. Muchas gracias, Johan. Claramente nos encontramos en un momento de incertidumbre ante lo que pueda pasar eventualmente. Bueno, ya para ir cerrando, les quiero agradecer a ambos su participación en este espacio. No se imaginan lo importante que es para nosotros como estudiantes en formación y más con lo que nos está pasando justo aquí en las calles, a nosotros poder tener estos espacios para discutir este tipo de problemáticas, para ver cómo podemos ver desde otras perspectivas, cómo son los análisis que se dan también desde otros espacios. También agradecer a ACPOL, que es la Asociación Colombiana de Ciencia Política, y a Red Intercol, que es la Red Colombiana de Relaciones Internacionales, por hacer también posible estos espacios. Entonces, no sé si tendrán participaciones ya para finalizar este evento.
Jonathan. No, solo muchas gracias por el tiempo y espero que las cosas salgan bien. Yo creo que Colombia es un país que tiene un montón de potencial. Colombia tiene mucha gente brillante, tiene 10% de la biodiversidad del mundo. Colombia es un país que tiene un montón de potencial. Yo sé que hemos dicho cosas, o por lo menos yo he dicho muchas cosas, igual criticando lo que está pasando, el gobierno, pero yo quiero que las cosas salgan bien y espero que el gobierno, espero que ellos respeten los derechos humanos. Y ojalá, pero muchas gracias por el tiempo, el espacio, pero en conclusión, Colombia sí es un país importante. Lo que está pasando en Colombia sí podría impactar la reputación y Colombia es un actor principal para Estados Unidos. Y creo que la administración Biden se fija mucho en lo que está pasando con su aliado en la región. Muchas gracias, Jonathan. Jochen, perdón. Mi alemán está malito. Está claro, ya conozco esa pronunciación de mi nombre, no hay problema con eso. Yo he vivido 7 años en Colombia, así que sé que no es tan fácil, y menos mi universidad, ¿no? Bueno, no, ¿qué puedo decir? Va a ser muy interesante ver qué pasa. Yo he vivido 7 años en Colombia y en realidad tengo mi modelo de cómo están funcionando las cosas en Colombia. Creo que va a ser muy importante cómo cierra este ciclo de cosas, si realmente habrá una reanudación de conflicto armado o algo, o que se da alguna forma de simulacro de conflicto armado, porque eso realmente podría causar el fracaso de los acuerdos. Podrían pasar 1000 cosas, ¿no? También existe un conflicto en estos momentos en la frontera con Venezuela, con algunas disidencias de las FARC, etcétera, etcétera. Uno no sabe qué podría resultar de esa combinación de eventos dispersos. No estoy tan seguro si realmente Colombia va a seguir siendo tan importante en la política exterior de Estados Unidos cuando hay tantos puntos neurálgicos como Rusia, como China, como 1000 cosas diferentes. Puede ser que ahí, pero estamos en un momento de incertidumbre, así que realmente solo quiero desearles que estén seguros y que todo cambie para lo mejor, y de todas formas me voy a mantener en contacto. Muchas gracias, Jochen. Antes de darle la palabra para cerrar el profesor Vladimir, quisiera pues que de todas formas no olvidemos lo que está pasando aquí en las calles en este momento. El Estado está realmente sin miseria en las noches, disparando libremente a la población civil. Entonces, que por favor, quienes se encuentran acá en Colombia, intentar en las noches no salir a la calle, tener mucho cuidado en la circulación. Y lo digo porque si bien podemos sentarnos acá y hablar también sobre las perspectivas que hay internacionalmente, la posición de los medios y eso, es cierto que de la puerta para afuera de nuestras casas, de quienes estamos en Cali o en otras ciudades donde también se han dado estas situaciones estos últimos días, está bastante peligroso. Entonces les invito a cuidarse, a ser bastante precavidos. Y le doy la palabra al profesor Vladimir. Y muchísimas gracias por participar de estos espacios. Muchísimas gracias a Johan, a Jonathan. Realmente era algo que nosotros sí queremos hablar, queremos conocer. Por supuesto, estamos todo el tiempo discutiendo lo que está pasando en Colombia. Toda la semana pasada tuvimos oportunidades con nuestros estudiantes haciendo lo que llamamos las aulas abiertas para realmente tener la oportunidad de reflexionar sobre la crisis. Para mí,
después de, pues viviendo en Colombia desde 1997, yo estuve comentando también a Laura y a mis estudiantes que yo realmente no recuerdo una crisis tan profunda, tan visible como nosotros vivimos en este momento. Y es muy importante conocer realmente desde la dimensión internacional con que nosotros podemos contar. Agradezco también a CPOL, a Red Intercol, ambas asociaciones hicieron unos pronunciamientos muy fuertes sobre lo que está pasando en Colombia en este momento y sí, nos mantenemos en el contacto y sin otro particular, realmente muchísimas gracias por hacer esta presencia hoy en este espacio que seguramente apreciamos todos. Que tengan muy buen día, muy buena tarde en Europa, muy buen día en Filadelfia y todos nosotros simplemente quiero apoyar y confirmar lo que dice Laura Villegas. Hay que tener cuidado en estos tiempos tan difíciles aquí en Cali, pero nos superamos, yo creo, estoy seguro, soy optimista sobre todo. Muchas gracias a todos y todas. Hasta luego. Chao.